Hola, este es el segundo video que subo hablando de series, películas, etcétera. Eh, y bueno, hoy les voy a hablar de una serie documental que precisamente vi hace no mucho. Es una serie documental que tiene temas que me interesan bastante y por esta serie fue por la que decidí empezar a subir estos videitos hablando de cine, televisión, etcétera, porque precisamente creo que me gusta como opinar y justo pues más en este tipo de temas, ¿no? De repente es más difícil explayarte en escritura que haciendo un video, entonces me es mucho más fácil así. Además de que pues no es tan fácil que todo el mundo te lea, creo que es más fácil compartir un video y que de repente pues lo estés escuchando, ¿no? Y no tengas que estar viendo mi cara o algo así para leer, pues si necesitas cierta concentración y pues la redacción, etcétera, ¿no? Entonces, justo esta serie es la que a mí me provoca como las ganas de querer hacer esto porque siento que hay muchos temas que tratar, ¿no? ¿Cuál es? La serie documental se llama Visible, Out on Television. Aquí la tradujeron o la nombraron como visibilidad LGBTI en televisión, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Es una miniserie documental que habla de toda la representación a lo largo de la historia de la televisión en Estados Unidos, de la representación justo de la comunidad LGBTI más. Eh, ¿De qué va? Bueno, ese es el tema en general, pero esta serie a lo largo de 5 capítulos hace un análisis también cronológico de todo el proceso que ha llevado el empezar a tener representación LGBTI más en la televisión norteamericana, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo de 50 años, bueno, no más, bueno, se crea la televisión, etcétera, y empieza a llegar a los hogares en los 50, 60, y ya para algunos años después empiezan como estas situaciones de la representación, ¿no? Ha sido un proceso difícil, ha sido un proceso muy largo. Creo que las primeras representaciones son bastante negativas, son muy desagradables y precisamente así empieza, ¿no? El primer capítulo se llama La Edad Oscura, The Dark Ages. Y en este primer capítulo nos plantea justo esto, ¿no? Cómo llega la televisión a impactar en las vidas de las familias norteamericanas, cómo la televisión se convierte en un acompañante más de la comida, de la cena de una familia, tal vez en un miembro más, ¿no? Y justo habla de cómo la televisión, al ser consumida, empieza a generar diferentes criterios empieza a generar diferencias de pensamiento en la familia que consume cierto programa, cierto noticiero, etcétera, ¿no? Porque creo que más bien el discurso de toda esta miniserie es precisamente que la televisión que tú consumes te modifica. No solamente la televisión, ¿no? Pero bueno, ese es el punto de esta miniserie. Entonces en el primer capítulo habla precisamente de cómo eran censurados, o más bien ni siquiera censurados porque no se permitía, ¿no? O sea, no había una libertad en la que se pudieran crear personajes, etcétera. Aparte de que nadie lo quería hacer. Y había este tipo de reglamentos que al principio también existían en el cine donde no se podían hablar de ciertos temas, ¿no? No se podían representar, no podían existir personajes homosexuales, no podían existir mucho menos todos los demás, ¿no? Todos los demás, todas las demás, toda la diversidad de sexualidad, de género, etcétera. Entonces precisamente habla de cómo también las personas que trabajaban en televisión, actores, actrices,
que tenían una orientación diferente a la heterosexualidad o una identidad diferente a la cisgénero, etcétera, no podían hablar de ello, no podían, pues, salir del closet, ¿no? Porque eso significaba despidos, eso significaba no tener trabajo, eso significaba ver a esas personas como pervertidas, como enfermos mentales. Y precisamente así es como se da las primeras representaciones de personajes homosexuales o transgénero, ¿no? Le llaman la época oscura porque precisamente o no existían o cuando empezaban a existir eran personajes que siempre se mostraban como trastornados. Siempre eran asesinos, siempre eran, digamos, personas de segunda clase, que eso todavía tardó muchísimo más tiempo en quitar ese estigma. Y cuando se llegó a un avance en que este tipo de personajes dejaran de ser solamente los enfermos mentales o los psicópatas, los asesinos, eran personajes que nunca tenían un final feliz o personajes que siempre morían, asesinados, etcétera, ¿no? Creo que va un poco de la mano también con los personajes que se dedican al trabajo sexual, ¿no? O sea, son personajes que nunca eran tomados como una historia acerca de ellos, sino más bien eran un giro en la trama tal vez, que tenía que ver con que alguien estuviera presente y que fuera asesinado. Siempre, ¿no? Los personajes homosexuales y los muy poquitos transgénero que empezaban a existir, o sea, con esto paulatino, etcétera, siempre eran asesinados. Después de ello empezaron a venir los primeros, digamos, actores de los que se rumoraba fuertemente sobre su sexualidad, ¿no? Y empieza como empieza como este proceso de tener entrevistas. Bueno, en el archivo del documental se ven bastante viejas las imágenes, ¿no? De estas personas que ya de repente eran ciudadanos comunes y corrientes en el sentido de que no trabajaban en televisión, pero no sé, en el noticiero de repente invitaban a una persona homosexual y era preguntarle qué onda con su vida, ¿no? Cómo la vivía, bla, bla, bla. Desde un aspecto o desde un punto de vista de la psicología, etcétera, ¿no? Y en ese entonces, pues también la psicología era bastante homofóbica, ¿no? Entonces también se explicaba, eran como noticieros donde el invitado hablaba y el psiquiatra o el psicólogo empezaban a hablar desde, pues sí, es una desviación, bla, 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 ¿no? Entonces, claro que la televisión en ese momento influía en las personas de manera negativa. Tú veías esto en los años 50, 60 y pensabas, pues claro, yo no quiero tener eso en mi casa porque hay un psiquiatra que está avalando que eso está mal o que eso es una enfermedad. Entonces yo no quiero a un hijo homosexual, que era lo único pensado, ¿no? O sea, ni siquiera los demás existían en palabras para la vida cotidiana de ese entonces. Ese capítulo es bastante conmovedor justo porque habla de todas las carencias, de toda la ausencia de estos personajes y de incluso pues el castigo, ¿no? Hacia ello. En el segundo capítulo avanza un poquito en la historia, pero habla precisamente de esta transición que se dio entre los 60, 70, enfocado hacia los noticieros y cómo dan las noticias, sobre todo de los disturbios de Stonewall, que fueron en 1969, y después cómo sucede la campaña de Harvey Milk y el asesinato, ¿no? Harvey Milk es el primer hombre abiertamente homosexual que se postula a un cargo público en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, el documental plantea también el cómo los noticieros dejan de transmitir, de hablar de este tipo de cosas que pertenecían a la comunidad LGBT, ¿no? En ese sentido, habla de los disturbios de Stonewall y cómo nada más se hace como
un reportaje donde dicen, bueno, es que los homosexuales empezaron a destruir todo, ¿no? Y no se planteaba el punto de que habían redadas que venían a violentar, a arrestar, etcétera, ¿no? O sea, había un prejuicio desde el noticiero en el que pues no existe esta neutralidad, ¿no? De decir, bueno, pasa esto objetivamente, sino pasa esto porque hicieron disturbios, etcétera, ¿no? Y luego justo también pasa con Harvey Milk, que él tuvo una campaña bastante peleada con una señora que se llamaba Anita Bryant, que era bastante homofóbica, que era una religiosa ultra conservadora, que hablaba de que precisamente pues ninguna persona homosexual debía tener un cargo público y que aparte todo el bagaje religioso horrible que tiene cuando se emplea de forma negativa en contra de nuestra comunidad, ¿no? En contra de esta idea de libertad, bla, 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 y que realmente termina siendo súper, súper, súper represivo. Y bueno, y justo la televisión pues es como transmitir esto, pero desde el dónde lo transmite, o sea, desde qué postura, ¿no? Era un circo casi casi, ¿no? El pensar. Y obviamente cuando la televisión transmite lo poco que transmite sobre los disturbios de Stonewall, pues se ven las drag queens, las personas trans, los gays vestidos así súper extravagante, etcétera, y empiezan a tener repercusiones en cuanto se ve que, bueno, estas son las personas que sí merecen ir a la cárcel, estas personas sí merecen ser arrestadas, porque son desviados, porque son pervertidos, porque están desafiando a Dios, ¿no? Eh, Después de ello se da como un momento en el que hay ciertos avances. En los ochentas pues viene como que lo último de la revolución sexual y empieza a haber como, digamos, un poco más de aceptación, ¿no? Y justo el documental plantea que hay algunas series que empiezan a tener personajes LGBT, pero eran personajes menores, ¿no? O sea, no sé, en una serie de 5 temporadas, a lo mejor en un capítulo había un personaje invitado donde llegaba y el personaje era trans, ¿no? Y pues como, no sé, era una comedia y venía pues el juego de primero no saber qué hacer con una persona que era amigo del protagonista y que ahora resulta que ya se llama con un nombre femenino y ya tiene un aspecto totalmente femenino, ¿no? Y eran personajes que de repente estaban por ahí apareciendo, ¿no? Todavía en ese momento había muchas series que tenían este tipo de personajes, pero que todavía no tenían una categoría o una jerarquía importante, ¿no? Había veces incluso donde todavía eran motivo de burla o de vergüenza, o el chiste iba de ello. A partir de ahí pues empiezan como a tener este tipo de personajes ya recurrentes y empieza a generar un poco más de aceptación, ¿no? Ya hasta los noventas, imaginen cuánto tiempo después de la creación de la televisión, asumiendo que estamos hablando de los 50, hasta los 90 significan 40 años de no sé, pues sí, de oscurantismo, ¿no? Casi, casi, porque o sea, ¿cuánto tiempo podemos tardarnos en apreciar a un personaje LGBT que tenga cierta categoría, que no sea asesinado, que no sea un pervertido o un enfermo mental, bla, 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 ¿no? Que no se trate así. Bueno, en los 80 sabemos que se da la pandemia del VIH y precisamente el tercer capítulo trata de ello, ¿no? El hecho de cómo se estaba empezando a avanzar un poco en representación con estos personajes súper recurrentes o que eran de un capítulo o dos y de repente, pum, cae la pandemia del VIH y cómo esto representa un retroceso, ¿no?
hay material de archivo ahí, el hecho